Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro canal de programación neurolingüística, o lo que es lo mismo, PNL. Tenemos tres sistemas de percibir esa realidad y que se basan en nuestros sentidos. El tema visual está más conectado con el tema de imágenes, todo aquello que le percibe por los ojos, ¿no? Y entonces va a hablar de una determinada manera, de una personalidad de determinada manera, incluso va a respirar de una determinada manera, y su fisiología, su lenguaje no verbal también va a ser diferente. Y sus predicados verbales también, es decir, la manera en que hable, las metáforas que use, cómo se exprese. Pues lo mismo pasa con el auditivo y con el kinestésico. El auditivo se va a expresar de una manera diferente que el visual, su lenguaje no verbal va a ser diferente. Lo mismo con el kinestésico, que recordar que el kinestésico estaríamos hablando del gustativo y del olfativo. El kinestésico era el que era más emocional, más sensible, más corporal, del movimiento. ¿Cómo recibe el mundo una persona que tiene canal predominante del sistema auditivo? Es decir, personalidad tiene. Y vamos a hablar de personalidad, ¿no? Cómo se muestra ante la gente, etc. A ver si os sentís más identificados que con el auditivo y el kinestésico. Con el sistema de representación auditivo interpretamos la realidad a través de los sonidos. Los escuchamos y también los hablamos. Lo usamos cuando estamos escuchando música, cuando hablamos con nosotros mismos o cuando recreamos internamente las voces de otras personas. El auditivo se queda con la voz de la persona y es capaz de reproducir esa voz en su cerebro. Les encanta escuchar música y también muchas veces se pueden hablar solos. Los auditivos siempre piensan en sonidos y aprenden mejor si oyen las explicaciones y pueden hablar y explicar la información a otros. Yo, por ejemplo, soy muy auditiva y muy kinestésica, sobre todo kinestésica y auditiva también. Cuando tenía que estudiar, me grababa siempre los apuntes con audio. Los leía también. Como era kinestésica, me gustaba tanto el deporte, tenía mi tablet con todos mis apuntes, me iba al gimnasio, me llevaba la tablet, los escuchaba porque ya me los había grabado y a la vez los leía y a la vez me movía, que es kinestesia. Kinestesia es más del movimiento. Usaba todos los sistemas y así se me quedaba la información súper bien. Pero, por ejemplo, estarme quieta leyendo pues me costaba más. Ahora menos porque ya es un hábito, ¿no? Pero entonces, pues eso, son personas que se van, por ejemplo, a una conferencia y aprenden mucho mejor así que leyendo o practicándolo, ¿no? O experimentándolo. La persona kinestésica lo necesita experimentar. O sea, prefieren oír explicaciones, también prefieren explicarle la explicación, o sea, lo que han entendido a otros. Aprenden de forma secuencial y si se saltan un paso, se pierden y ya no pueden continuar, así que tienen que volver al principio, ¿sabes? Paso a paso. No pueden aprender como los visuales, que lo ven todo en una imagen y es como más global. Desarrollan una idea y hasta que no acaban con ella no empiezan con la siguiente. Al contrario que los visuales, que pueden ver toda la información al completa, en una imagen. También, al contrario que los visuales, son personas más tranquilas. Las personas visuales suelen ser más nerviosas, porque como lo están viendo todo con los ojos, constantemente les lleva muchos estímulos, entonces se ponen más así, más activas. A veces son más personas más sedentarias, y como tampoco les preocupa excesivamente su imagen, ya que no son visuales, porque un visual siempre le gusta ir correcto, siempre le gusta ir más activo, verse que combinan los colores, ¿vale? Se pone la ropa con colores en la habitación, se organiza así. Un aspecto más conservador, porque su principal objetivo no es llamar la atención mediante la ropa, así como un visual, sí. Si los visuales se sienten atendidos cuando se les mira mucho al hablar a los ojos, un visual dice, ay, qué bien, me está mirando, eso es que me comprende, eso es que me entiende. Pues a un auditivo, para ganárselo, por así decir, se sienten mucho mejor cuando hay alguna comprobación auditiva. Por ejemplo, estamos verificando que le estamos escuchando. Ajá, te entiendo, sí, vale, me parece bien, te entiendo, te estoy escuchando, ¿vale? Eso les sirve a ellos para que ellos se sientan que le estás transmitiendo tu interés, tu atención. Más que, por ejemplo, un visual que con simplemente mirarle a los ojos cuando habla ya se siente más atendido. Es todo también muy relativo, ¿vale? Al menos yo lo veo así. A lo mejor otra persona que estudia programación neurolingüística o un experto en PNL no te lo dice así. Puedo tener cosas del sistema auditivo y cosas del visual y cosas del kinestésico. Lo que a mí me ha ayudado simplemente es a entenderme más. Sabiendo que era predominantemente kinestésica, porque muchas veces no me he sentido comprendida por los demás. O también me hace entender más a los demás. Si una persona es muy visual y yo soy kinestésica y yo no soy casi visual, pues intento mirarle más a los ojos, hablar con ellos en otro lenguaje más visual, hablar más rápido, a lo mejor, que a mí me da hablar más lenta. Como piensan básicamente en palabras, dan mucha importancia a su discurso, es decir, cuidan mucho lo que dicen y cómo lo dicen. Ellos leen y se centran mucho en lo que están leyendo, pero porque luego, a la hora de expresarse, tienen mucha más facilidad.
porque han leído mucho, ¿no? Es que pueden ser personas más auditivas, abogados, psicólogos, músicos y todas aquellas personas que desarrollen una profesión que fundamentalmente consista en hablar y en escuchar. Un psicólogo va a tener que escuchar más, pero también va a tener que hablar. Un abogado va a tener que defenderse y hablar mucho y tener un buen discurso. Un comercial también va a tener que... Un político, un músico, va a tener que tener el auditivo muy desarrollado. Si, por ejemplo, tiene que escribir un correo electrónico o responder a un mensaje en el teléfono móvil por WhatsApp, sobre todo un audio. No te pone ahí a escribir 1000 palabras. Y tampoco va a empezar a adornar sus palabras con emoticonos. Por ejemplo, un visual sí que pondría muchos emoticonos, en plan, que si sonrisitas, que si besitos, que si... En cambio, el auditivo, una de dos, o envía un audio, así que escribe y sí que se esfuerza en construir las frases de forma correcta. Hemos dicho que son personas que también han leído mucho, pero eso sí, pueden tener muchas de ortografía. Y esto es muy curioso, porque como son auditivos, escuchan más, aprenden más a través de sus oídos, por lo tanto, a lo mejor piensan que va con V o que va con B y no saben muy bien porque como para ellos suena igual, suena muy parecido, por lo tanto, pueden tener más faltas de ortografía que un visual que se queda literalmente con la imagen y entonces su cerebro memoriza más que lleva un acento, que lleva una B en vez de una V y así. Comprarse un coche, voy a poneros un ejemplo, ¿no? Así como os dije, cómo reaccionaría una persona visual cuando escribe por teléfono o por un correo, cuando va a comprar un coche o cuando se cruza con alguien conocido. Bueno, pues cuando un auditivo compra un coche, no se va a fijar en la estética, si es amarillo, el color, si brilla, si no sé qué. No se va a fijar tanto en la imagen del vehículo como el visual, sino que necesitará que el vendedor le convenzca. El vendedor le esté explicando datos objetivos que la persona auditiva puede escucharlos, pueda memorizarlos. Es decir, la potencia que tiene, lo poco que consume, el equipamiento que lleva, el ruido del motor. El auditivo, pues eso lo va a tener muy en cuenta. Digamos ahora una persona auditiva que va por la calle, se cruza con alguien que es conocido. Pues así como dijimos que el visual le puede guiñar un ojo, o le esboza una sonrisa, o le saluda así con la mano, un auditivo es más de saludarlo hablando con él, es decir, le va a decir hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Se va a comunicar con su lenguaje verbal, no con su lenguaje visual. Es más de sacarte temas de conversación, de visual se queda callado y solo te saluda y no sabe qué decir, ¿vale? Un auditivo enseguida te va a empezar va a haber un tema ahí que hablar, en el ascensor o donde sea. Alguien muy auditivo, al contrario que el visual, puede estar haciendo cualquier cosa mientras habla por teléfono, ¿vale? Es decir, está ahí hablando por teléfono y mientras está con la cocina, limpiando, tal, porque escuchar es su hábitat natural. ¿Quieres distinguir un auditivo de un visual? Intente hablar frente a él y ya veréis como probablemente incline un poco la cabeza y oriente uno de sus oídos hacia ti. El visual recto, mirada constante. En cambio, el auditivo va a mirar los ojos hacia la derecha y hacia la izquierda cuando le hables. Esto sí, no pensar que es una persona maleducada porque esté mirando hacia los lados, es porque es auditiva, es su canal predominante. Está recibiendo la información por los oídos, por lo tanto va a girar sus ojos más hacia los lados. Es la personalidad de una persona que tiene su sistema auditivo como más predominante, ¿no? en su carácter. Bueno, pues hasta aquí. Darle a un like, suscribiros para que os lleven más vídeos. Un abrazo, chicos, gracias.